Preguntas sobre el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast, Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas, con su amigo Leonel Morales. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre unas preguntas que tienen sobre todo que ver con el tiempo. La típica pregunta relacionada con el tiempo es: ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿En qué año estamos? Bueno, quizá esta última no es tan común, pero las primeras dos sí. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿A qué hora nos tenemos que ir? Son preguntas como un poquito de ubicación, de para ponernos en el contexto del día y la hora, el momento del día en el que estamos. Por ejemplo, puede ser que en algún momento del día nos sintamos un poco desubicados, hemos estado tal vez trabajando en algo y no nos hemos dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo y entonces tenemos que preguntar, bueno, ¿qué hora es? Me desubiqué en el tiempo y al desubicarme en el tiempo necesito saber qué hora es, como para hacerme una idea y volverme a colocar en la secuencia de tiempo. Puede pasarnos también con el día y entonces necesitamos preguntar qué día es hoy. Digamos, puede ser porque necesitamos saber la fecha, el número del día en el mes o el día concreto de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera. Y bueno, estas preguntas tienen la característica de que son muy sencillas de contestar, tan sencillas que quizá en algún momento pueda sentirse como algo descortés preguntarle a alguien más algo que nosotros podemos averiguar por nuestra propia cuenta. Y sobre todo, que es descortés si ya se hace con mucha frecuencia. Si siempre estamos preguntando la hora, si siempre estamos preguntando el día, quizá hasta a la misma persona estamos haciendo esta pregunta: ¿qué hora es? ¿Qué día es hoy? Constantemente. Pues bueno, ahí estamos abusando un poco de la otra persona, abusando un poco de su sentido de orientación y de su sentido de ubicación en el tiempo, y la estamos usando como una especie de agenda. No quiero ver qué día es y no quiero saber qué hora es, porque tú lo sabes por mí. Y en el momento en que yo lo necesite, tú me lo dirás. Tú serás como mi reloj y mi calendario. Por eso se pueden sentir un poquito descorteses. Pero entonces quiere decir que, pues en general, si podemos averiguar la respuesta a una pregunta sencilla como esta, pues es mejor que la averigüemos por nuestra propia cuenta. Pero no son las únicas preguntas que tienen que ver con el tiempo, estas preguntas que llamamos de ubicación temporal. También están las preguntas que nos invitan como a planear, que nos invitan o que nos hacen planificar lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, ¿cuándo haremos esto? ¿Cuándo? Ahí estamos preguntando, pues, quizá un momento concreto del futuro, un día, una hora, una semana, un mes, un año. ¿Cuándo haremos esto? ¿Cuándo, por ejemplo, haremos este viaje? ¿O cuándo trabajaremos en este proyecto? ¿O cuándo nos reuniremos con fulano, sutano, mengano, etcétera? Son preguntas para planificar. También para hacer estimaciones y poder de alguna forma planear el trabajo que tenemos por delante, podemos preguntar cosas como: ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda para entregar esto? ¿Cuándo se vence el plazo para entregarlo? ¿Cuál es la fecha límite? ¿Cuándo es el, como dicen la palabra en inglés, el deadline, la fecha de muerte, la fecha de definitiva? Bueno, esas preguntas son para invitarnos como a planear y a estimar la cantidad de tiempo que nos queda y por lo tanto si debemos acelerar el trabajo o si estamos todavía como con un suficiente espacio, o un suficiente tiempo para trabajar pues con cierta comodidad. También podemos preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cuándo vendrá este paquete? Para planear, bueno, mientras viene el paquete, vamos a hacer esto en preparación, o cuando venga el paquete, tenemos que estar listos con esto para desempacarlo, llevarlo a otro lado, etcétera. Entonces son preguntas que tienen que ver con planeación, pero una planeación podríamos decir muy concreta, porque también hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con el tiempo y a estas otras preguntas les podemos llamar preguntas prospectivas, preguntas podríamos también llamarle proféticas o de anticipación, en las cuales invitamos a la otra persona o a quien nos escucha la pregunta a hacer como una especie de estimación sobre el tiempo, de adivinar el futuro, podríamos decir. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuánta gente crees que vaya a venir? Es decir, estamos preguntando sobre un evento del futuro y estamos preguntando una estimación que la otra persona puede hacer. ¿Cuánta gente crees que vaya a venir a la conferencia, a la reunión?
al partido de fútbol, etcétera. ¿Crees que funcionará esta idea? Estamos ideando algo, quizá un producto, una campaña de mercadeo, un anuncio que vamos a sacar, o pues no lo sabe, no lo podría decir, una clase, lo que sea, una conferencia. ¿Crees que funcionará hacerlo de esta forma? ¿Crees que funcionará esta idea? Vean que estamos preguntando cosas del futuro, cosas en las cuales estamos tratando de hacer como una adivinanza, como una previsión, como una anticipación. ¿Cuánto crees que vayamos a vender de este producto? Ahí nuevamente estamos invitando a hacer un cálculo, pero un cálculo sobre algo que no conocemos, que es el futuro. ¿Cuánto deberíamos de comprar de esto? Y supongamos que vamos a vender, pues no sé, pasteles y los vamos a dar en platos. Entonces, ¿cuántos platos deberíamos de comprar? ¿Cuántos pasteles crees que vayamos a vender? ¿Dónde estaremos dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Son preguntas prospectivas porque invitan a ver el futuro, a examinar lo que viene y pues a tratar de adivinar lo que habrá en el futuro. Las preguntas sobre el tiempo, las de ubicación, las de planeación, las preguntas prospectivas o proféticas que podríamos decir, pues son preguntas útiles, pero siempre es recomendable, punto número uno, ver si podemos responderlas por nosotros mismos. Porque no es lo mismo decirle a una persona, ¿cuándo haremos esto? A decirle, ¿qué te parece si lo hacemos en tal y tal fecha? Esa es una pregunta de planeación. ¿Cuándo haremos esto? Es una pregunta que descarga la responsabilidad de la planeación en la otra persona. En cambio, decir, bueno, pues, ¿qué te parece si lo hacemos en tal y tal día? Es decir, bueno, yo anticipo una propuesta y ayudo a planificar esa actividad proponiendo una fecha. ¿Cuánta gente crees que venga? Es lo que decíamos, una pregunta prospectiva, porque estamos tratando de adivinar algo que va a suceder en el futuro. También podríamos nosotros anticipar nuestro propio estimado y decir, bueno, yo creo que van a venir tantas personas porque pues la invitación la giramos a 1,000 personas y quizá el 10% venga, así es que quizá vayan a venir 100 o el 5% vaya a venir y entonces serán 50. Entonces hacemos un cálculo anticipando ese resultado nosotros mismos y en lugar de preguntarle a la otra persona cuánta gente crees que vaya a venir, le comunicamos nuestro propio cálculo y lo invitamos entonces a decir, ¿qué te parece? ¿Crees que es una estimación acertada o es una estimación razonable o es algo que podemos prever que así será, en lugar de dejarle toda la carga a la otra persona? Esto es con las preguntas prospectivas o preguntas proféticas. Lo mismo con las preguntas de ubicación. ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? ¿En qué semana estamos? ¿En qué año estamos? Etcétera. Bueno, exagerando un poquito ahí las preguntas de ubicación, pero como decía en algún momento, son preguntas que nosotros mismos podemos responder. Antes cuando los periódicos, los diarios eran una cosa común, actualmente ya no lo son tanto porque ahora vemos las noticias por internet, pues bastaba con ver el periódico del día, el diario del día, para enterarnos de la fecha porque aparecían todas las páginas. O bastaba con voltear a ver el reloj de la pared. Todavía hay muchos relojes en muchas paredes, así es que todavía es posible que encontremos relojes y con ello podamos ubicarnos en el tiempo y no tengamos que descargar como esa tarea, ese trabajo de averiguar la hora, averiguar el día, averiguar el mes o averiguar el día de la semana en otra persona que pues tal vez no tiene esa tarea como principal responsabilidad, tal vez está haciendo otra cosa, tal vez está preocupada por sus propios asuntos y nosotros la podemos estar interrumpiendo con una nimiedad. Entonces, en resumen, estas preguntas sobre el tiempo son importantes, pero podemos mejorarlas, hacerlas más amigables si tratamos, número uno, de responderlas por nosotros mismos y número dos, si implican una planeación o una prospección, una anticipación, pues podemos hacer ese trabajo nosotros y nada más compartir el resultado y preguntar sobre la razonabilidad de ese resultado. Y de esa forma estaremos dándole a estas preguntas sobre el tiempo un carácter más respetuoso, más colaborativo, más amigable con la otra persona a quien le hacemos esta pregunta. Así es que haremos esas preguntas de forma mejor. Gracias. Hasta pronto.